Bien, vamos a continuar con la serie La Historia. Y obvio que la historia es lo que viene en este libro. ¿Sabes que en este libro estás contemplado tú? Algunos vienen nuestros nombres, pero dentro del plan principal, Dios nos ha considerado y a ti y a mí dentro de su perfecta voluntad. Hoy nosotros vamos a hablar respecto a los capítulos 12 al 25 de Génesis. Y vamos a hablar de una historia de fe, de la fe de Abraham, nuestro padre. ¿Sí? Abraham fue un hombre que, encontrándose en una ciudad, no conocían de Dios. Era una ciudad en donde eran politeístas, creían en muchos dioses. Era un lugar en donde la gente creía en el Dios que le habían enseñado sus padres. Pero en ese tiempo vivía también Noé. Entonces Abraham escuchaba de la historia de Noé ahí en la tribu donde él habitaba. Por lo tanto, al escuchar el testimonio de cómo Dios cubrió, Abraham creyó en Dios. Y ahí dentro de toda esa ciudad, de todos los dioses que se ofrecían, de repente él empezó a tener una relación con Dios. Y Dios se interesó por Abraham. Y Abraham estaba sensible a la voluntad de Dios. Y vamos a empezar con esta narración de lo que dice la Biblia, cómo Dios habló a Abraham. A pesar de que el pecado había entrado a la humanidad, Dios estaba interesado y no se dio por vencido por el pecado que había cometido la humanidad. Su atención principal era un plan de restauración. Él deseaba un pueblo, una nación que reflejara su bondad. Por lo tanto, una vez que el pecado entró, Dios planeó la restauración para con la humanidad. Por eso escogió un hombre, Abraham, un hombre de fe para ser el patriarca de esa nación especial. Fíjense qué interesante. Dios al hombre y a la mujer les da la oportunidad de crear un pueblo. Y tú y yo como padres de familia, cuando nos unimos en matrimonio, estamos formando un pueblo que va a profesar nuestras costumbres, nuestra fe, nuestra relación con Dios y va a poder procrear fortaleciendo el pueblo que Dios nos permita tener. Por eso vamos a leer lo que dice en Génesis 12 del 1 al 3, porque aquí Dios le da la promesa, el llamamiento a Abraham con promesa. Y dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y la promesa dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí tenemos a Abraham recibiendo la promesa de Dios. Abraham estaba en un lugar donde había muchas formas de pensar. Abraham estaba en un lugar en donde le iba bien, tenía negocios, tenía esclavos, tenía siervos, tenía animalitos, vivía bien, pero Dios lo escogió para en él empezar su plan principal, restaurar la relación con la humanidad. Por eso, la vida y los viajes de Abraham abarcan 11 capítulos del libro de Génesis, pero en estos 11 capítulos nos vamos a enfocar en 3 aspectos que se destacan en la vida de él, que es el movimiento. Génesis 12, cuando Dios le ordena, sal de tu tierra y tu parentela,
En el segundo aspecto va a ser la espera. Génesis 15, cuando tiene que esperar la promesa del Hijo. Y en Génesis 22, el tercer punto sería la prueba. Por eso la vida de Abraham la estamos considerando en tres etapas: el movimiento, la espera y la prueba. Porque aquí nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham que deje, ¿qué? Póngame la otra proyección, por favor. La fe requiere que dejemos los hábitos que hemos tomado. Cuando vamos a formar una familia y empezamos a tener esa relación con la pareja, empiezan a surgir nuestros verdaderos hábitos, nuestras costumbres. Y en eso Dios llama a Abraham y le dice: deja tu comodidad y empieza a caminar conmigo. Dios nos llama a dejar todo aquello del pasado y empezar a tener una buena relación con Él basado en la fe con Él. ¿Y qué es fe para ti? ¿Conveniencia? ¿Fe es dependencia? ¿Fe es una relación con Dios para que bendiga todo en mi vida? ¿O es esperar en las promesas y disfrutar lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es la fe que tú profesas? Mientras estoy bien, tengo fe. Pero tengo problemas y no ocupo la fe, ocupo actuar. Pero los verdaderos creyentes esperamos confiadamente en Dios y obedecemos su palabra. Por eso, hoy nosotros queremos ver cuando Dios invitó a Abraham, le invitó que dejara todo. Y cuando Dios te rescató a ti del pecado, te dice: has muerto al pecado, pero ahora estás vivo en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Que no tienes pasado, que tus cuentas quedaron en cero, que hoy tienes la oportunidad de renovarte y hacer algo nuevo, pero necesitas moverte al lugar donde Dios te está indicando que vayas. No te aferres a quedarte en un lugar donde Dios te dijo: muévete. Abraham, dice Génesis 12 del 4 al 5, el primer punto, el movimiento. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposo Sarai y a su sobrino Lot, toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado cuando llegaron a Canaán. Cuando Dios te dice: sal del lugar, tú y tu familia sal de ese lugar, es porque Dios te va a llevar algo mejor. Es porque Dios quiere que tú seas feliz. El plan principal de Dios es tu libertad, es tu relación con Él. Y cuando tú tienes una relación con Él, la paz y la protección de Dios están sobre tu vida. Por eso nosotros tenemos que tener esa fe que obedezca a Dios. Esa fe que, aunque no entiendas por qué Dios te dice: deja esto, pero si Dios te lo dice, tú vas a obedecer. Tú vas a obedecer. Nosotros tenemos que leer lo que dice aquí en Hebreos 11:8, donde dice que por la fe Abraham salió de su pueblo creyéndole a Dios. Y por esa fe, cuando le creyó, él salió confiado en que Dios le iba a bendecir. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Dice en Hebreos 11:8, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Mis hermanos, ¿tú sabes cuál es el propósito con el cual tú y yo creemos en Cristo?
Si el que sepa, dígame. ¿Tú sabes por qué nosotros tenemos fe en Cristo Jesús? Porque Él es el único que da vida eterna. Él es el único Dios verdadero. Él es el único que puede venir y cambiar ese corazón de piedra por uno de carne. Aquel que te puede dar paz en medio de la turbulencia. Y los que hemos pasado por momentos difíciles, sabemos que Dios es veraz. Y cuando estamos ante la pérdida de un ser querido, cuando tenemos un problema grave, cuando tenemos una enfermedad, ahí el Dios de poder me está diciendo, yo estoy contigo. Y Él nos fortalece. Y dice, ¿por qué no lo veo triste? Porque hay algo que me sostiene. Y Él ha prometido, nunca te dejaré, ni te desampararé, si caminas en mi voluntad. Y esa es la promesa de Dios para Abraham. Abraham le obedeció a Él y en su caminar, Él iba, Señor, guíame. Y cuando ustedes lean del capítulo 2 en adelante, van a ver que Abraham empezó a caminar, tuvo trastapiés, se equivocó, pero él siempre decía, Señor, defiéndeme. Señor, cúbreme. Cuando se equivocó y se fue a Egipto, que puso en peligro la vida de su esposa, sus bienes, Dios trajo temor sobre la vida de Faraón. Y le dijo, no toques a esa mujer, porque este es mi ungido. Y Dios se encarga de protegernos cuando nosotros vamos caminando en su voluntad. Por eso necesitamos, como dice Romanos 10:17, reunirnos con gente que hable de Dios, no de los hermanos. Necesitamos con gente que nos edifique en el caminar con Dios para saber que vamos caminando en el plan correcto. Dice la Biblia, así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Pero necesitamos pastores que lean la palabra. Necesitamos pastores que oren y ayunen antes de venir a abrir la boca aquí. Que se vea que su estilo de vida está sometido a Dios. Y que no se presta a chismes. Necesitamos gente que esté comprometida con Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que estás escuchando? Dice la Biblia, la fe viene por el oír, pero la fe requiere ¿qué? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti para que hagas? Si yo obedezco el plan redentor de Dios, voy a llegar a la meta. Por eso nosotros necesitamos entender que en este caminar Dios nos está prometiendo llegar a una tierra prometida. Pero para llegar a ese lugar prometido necesitamos obediencia. La vida de Abraham comenzó más de 2000 años antes del nacimiento de Cristo. Y lo llamó y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y te voy a bendecir. Y las familias que desciendan de ti las voy a bendecir. Y al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Pero sal y obedéceme. La obediencia agrada a Dios más que los diezmos y las ofrendas. La obediencia es la que deleita a Dios, porque era tan el amor que Dios le tenía a Job, que cuando llegó Satanás de dar la vuelta, Dios con ese amor le dijo, ¿ya viste a mi hijo Job? Tan hermoso, tan obediente, tan sometido. Y Dios nos presume cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Por eso Abraham salió creyéndole a Dios. La bendición vino a Abraham porque él estaba dispuesto a dejar la seguridad de lo familiar y confiar en Dios. La bendición de la obediencia continúa en nuestras vidas cuando confiamos en Dios. ¿Dónde está tu confianza? En mi casa éramos 8 varones. Mi madre se esforzó en sacarnos vendiendo todo tipo de productos de catálogo, haciendo producto casero para ir a vender. Y la esperanza de mi madre estaba en sus 8 hijos. ¿Y saben cuál fue el resultado de mi madre? Decepción. Porque los ojos se deben de poner en el que
único que no falla. El único que no falla es Él. Y cuando alguien te quiere enseñar algo contrario de que Jesucristo nos salva, apártate de Él. Y tenemos que caminar confiados en que la gente que me rodea tiene que estar dando testimonios y buenas nuevas de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias. Tenemos que saber que tenemos un destino eterno, que el camino se llama Cristo, que la vida eterna se llama Cristo, que el hacer su voluntad se encuentra en su palabra y necesitamos el discernimiento de Dios, es decir, el sentido espiritual. Señor, si me prestaron, ¿debo de pagar? Señor, ¿debo de ir a una cantina para convivir con mis amigos? Señor, tú dices que te juntaste con borrachos y adúlteras, ¿entonces puedo ir a la cantina? ¿Será que debo de pensar eso? ¿Y el sentido espiritual qué te dice? El Espíritu de Dios que tiene relación contigo, ¿qué te dice? Porque se ha perdido el sentido común. Ya no sabes que si caminas por medio de la calle te pueden atropellar. Dicen, pues que me piten. Se ha perdido el sentido del respeto. En las iglesias hay gente que quiere venir y decir, yo vengo si me dejan vender este producto. Ya no es irreverente entonces venir y hacer esto. Señores, el sentido espiritual es el discernimiento que nosotros debemos de tener para actuar dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué preguntarle al pastor, pastor, me voy a acostar con mi novia, ¿es la voluntad de Dios? ¿Dónde está el discernimiento espiritual? ¿O no leemos la Biblia y todos quieren achacarse al pastor? El que es pastor nos enseñó, la relación es personal. Y Abraham caminó de manera personal. Me acuerdo que don Fermín García en cierta ocasión dijo, vino una esposa a preguntarme. Me dijo, pastor, ¿me debo de someter a todo mi esposo? Y el pastor le dijo, si tu esposo está borracho y te dijo, me voy a ir a aventar al barranco, y te dice, súbete, ¿te subirías? ¿Se subirían? ¿Por qué? ¿Qué te dice el sentido común? De que se mate a él y me mate yo, que se mate él. Ese es el sentido común. Pero el sentido espiritual es la formación espiritual de tu relación con Dios y su palabra. No le eches culpa a la iglesia, ni le eches la culpa al pastor. Y Abraham empezó a caminar en esa relación con Dios. Él no tenía un plan, él no sabía lo que Dios se proponía, a dónde lo llevaría, pero él tenía la confianza en que Dios le había dado una promesa y empezó a caminar en esa promesa. Por eso se movió, y tú necesitas moverte del lugar donde Dios te ha dicho, no te quiero aquí, no te quiero lleno de amargura, no te quiero lleno de venganza, no te quiero conviviendo con gente que en vez de levantarte te aplasta, no te quiero en esa iglesia donde te critican cuando tienes iniciativas para hacer la obra de Dios. Levántate y muévete. La bendición de la obediencia continúa en nuestras vidas cuando confiamos en Dios. Mi hermano, ¿confías en Dios? ¿Confías en Dios? Porque los que confían en Dios dan testimonio de las promesas cumplidas en nuestras vidas. Los que confiamos en Dios tenemos que decir, ¿sabes qué? Tenía un problemón, oré, ayuné, esperé en Dios y Dios me ha contestado. Dios me ha contestado. Así como Dios sacó a Abraham de Egipto y lo llevó con bendición. Así como Dios le dio a Abraham la valentía de ir a rescatar a su sobrino Lot cuando iba preso y cautivo. Dios nos va a permitir que tú y yo, si seguimos en la obediencia a Dios, libertemos a aquellos que están cautivos en pecados, en adicciones, en malos hábitos. Pero si empezamos a caminar en la obediencia a la palabra de Dios, si empezamos a movernos por donde Dios nos dice que caminemos, ese es el primer punto de hoy, el movimiento de Abraham. ¿Cómo salió de ese lugar dejando su comodidad para obedecer a Dios?
Pero después, el segundo punto es la espera. Dice Génesis 15, 1 al 6. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en visión. Le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Y luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira al cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numeroso será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La espera. La promesa de Dios para Abraham de que sería padre hizo que en ese momento, por creerle, Abraham fue considerado justo. Y la justicia, un sinónimo de justicia significa rectitud. Y la rectitud significa una relación correcta para con Dios. Por eso tú y yo necesitamos tener una relación correcta con Dios. ¿Qué te ha prometido Dios? A ver, medita. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Dios te dijo: dalo por hecho. Dalo por hecho, pero camina de manera recta en mi voluntad. Camina obedeciendo mis palabras. La palabra descendencia que Dios le dijo a Abraham: tu descendencia será grande, proviene de la palabra hebrea sera, que literalmente significa semilla. Abraham no fue contado como justo cuando salió de la ciudad de Ur, sino cuando creyó en la promesa acerca de la semilla. Él creyó que Dios le daría un hijo. Y en esa promesa, la palabra descendencia proviene del hebreo sera, que significa semilla, y la salvación viene finalmente a descansar en la persona de Jesucristo, que es la semilla. Dice Gálatas 3, 14, 16, dice: así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Y en el verso 29 dice: si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. ¿A quién perteneces? ¿A la religión cristiana? ¿Perteneces al Grupo Unidad? ¿Perteneces al pastor? ¿O tu fe está puesta en Cristo? El único que no falla es Cristo. Hay pastores trácalas que se divorcian, frustrados, que tienen que ir a pláticas porque están deprimidos, pero cuando alguien está en Cristo, nunca está en crisis. Cristo no está deprimido. Cristo no tiene que ir al psiquiatra. Cristo no tiene que ir a que le den ánimo, porque de Él emana la vida. Y cuando tú tienes una relación con Él, de ti tiene que emanar esa vida. Porque has nacido de nuevo, porque tienes la esperanza de Él en tu vida. ¿Cuál es tu esperanza en Él? Ayer en la reunión de varones, que estuvo perfecta, le doy gracias a Dios por Armando, por Darío, por Pedro, por Chavita, que se aventó los tacos, por los que nos mandaron la salsa, gracias. Y les preguntaba yo: ¿cuál es el propósito con el cual vienen a esta reunión? ¿Qué esperan? Y algunos empezaron a hablar,
Pero yo hoy quiero hacerle esta pregunta a ustedes como congregación. ¿Qué te impulsa a venir a este lugar? ¿Saben lo que me impulsa a venir a este lugar? Adorar a Dios en compañía de ustedes. Testificar del amor que Dios ha tenido conmigo y con mi familia. Reconocer que Dios ha sido fiel conmigo y necesito de su compañía para juntos adorar a Dios. Pero yo no vengo a que me den, yo vengo a dar gratitud a Dios. Yo vengo a darle mi corazón que le pertenece a Él porque Él ha sido bueno conmigo. Por eso nosotros tenemos que caminar por fe, porque así como Abraham recibió su promesa al tener fe y paciencia, así nosotros la recibiremos. ¿Pero qué necesitamos tener? ¿Qué dice Hebreos 12:1? Corramos con paciencia. ¿Se ocupará paciencia para cumplir los planes que queremos? ¿Se ocupará paciencia para que haya una buena relación entre las personas? ¿Se ocupará paciencia para esperar el cambio de Dios en mi vida y en los demás? Por eso la paciencia nos trae bendición. Algunos empiezan a venir a la iglesia y dicen, Señor, ya no tomo, Señor, ya no fumo, Señor, ya no veo esto, y quieren que Dios ya les cambie cuando duraron 40 años practicando el pecado, y Dios dice, si te quito eso, te me vas a volver loquito y te vas a ir. Y Dios dice ten paciencia, la obra es mía. La obra es mía. Tengan paciencia, Dios está obrando, pero tenemos que tener la paciencia de caminar en Él. ¿Qué le pasa a los pollitos cuando están picando el cascarón? Están moviéndose dentro del huevito, fortaleciendo sus alas, sus patitas están empujando, están fortaleciéndose. Pero cuando uno llega de acomedido, ay, pobrecito, está sufriendo, déjame quitar el cascarón. Haces inválido ese pollo. No permites que sus alas se fortalezcan. Mi hermano, deja que tu marido, que tu hijo, que tu hermano pelee sus batallas. Usted solamente ore por ellos y manténgase como el ejemplo. ¿Nadie dijo amén? No la hagas al Espíritu Santo. Deja que Dios termine el proceso con mi hermano y entonces van a poder caminar juntos como dos pollos libres. Como dos personas que pelearon la buena batalla dependiendo de Dios. Por eso tenemos que esperar en las promesas de Él. Cuando pasa el tiempo y estamos caminando en las cosas de Dios, Dios pone pruebas en nuestras vidas. ¿Pero para qué son las pruebas en nuestras vidas? Los que tenemos tiempo casados podemos decir que hemos pasado tiempos difíciles en el matrimonio. Bueno, yo poquitos, no muchos. Pero los tiempos difíciles en el matrimonio no son para destruirnos, son para afirmarnos. Y cuando hay amor, el amor trae el respeto. Y el respeto trae el compromiso de esperar. Y cuando pasan esas circunstancias difíciles, el matrimonio queda más fortalecido. Y dijeras, hermano, yo tengo 40 años y me he enojado como 20. 2 por año, hermano, vas bien. Pero empezamos, hermano, 15 por año. 2 veces por mes nos enojamos, pero seguimos juntos. Señal de que Dios está haciendo algo, pero es tu caminar, pero tienes que esperar en Dios, porque las pruebas son para ver dónde está fundamentada tu fe. Y si tu fe está fundamentada en Cristo, que es el fundamento que todo lo soporta, vas a poder caminar en libertad. Pero si tu fundamento está en me tratan bien. El pastor es buena onda. Me gusta la instalación. No pasamos frío, hermano.
O ¿sabes qué? Me llama mi hermano Mari Carmen, siempre pasa por mí, me lleva, me trata bien, y de repente la hermana ya no va por algo. Se enfrió mi amor. Y no tengo para el taxi, no tengo a quién llamar. Y entonces tu fundamento no era Cristo, era cómo te sentías o cómo te hacían sentir. ¿Y qué creen? Abraham caminó. Le dieron una promesa, pero llegó el tiempo de la prueba. Llegó el tiempo de demostrar si realmente el Dios o el Cristo era más importante o había otras cosas que lo podían desvanecer de la relación con Él. Y vamos a leer lo que dice aquí en Génesis 22, 1 al 2. Dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, para que no se confundiera. Hermano, dale esto. No, pero es que no te entiendo. No te hagas, te estoy diciendo que des esto. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. La prueba. La fe siempre es probada para saber sobre qué está fundada. ¿Dónde está fundada tu fe, mi hermano? ¿Dónde está fundada tu fe? Tu relación con Cristo. ¿Sabes que Dios permite que tengamos una congregación para que cuando yo me vaya a caer, mi hermano me sustente? ¿Sabes que Dios desea que nos reunamos para escuchar de nuestros labios el mover de Dios en la iglesia, que somos tú y yo, y llegar a decir, ¿sabe qué, hermano? Se me acabó el gas, oré al Señor y llegó mi medio hermano y me dio, toma 500 pesos, compré la mina y gloria al Señor porque Dios escucha las plegarias cuando uno camina en la obediencia. ¿Sabes qué? Tuve un gran dolor, estaba enfermo, pero llegó una familia y me dio medicamento. Esos son los testimonios que se deben de oír en la iglesia de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas allá afuera. Por eso nos reunimos. Por eso traemos ofrenda, olor fragante, que es gratitud a Dios. Por eso siempre me gusta preguntarles antes de iniciar, ¿qué traes para Dios hoy? Y todos agarran la... No es dinero. Lo que menos ocupa a Dios de ti es dinero. Lo ocupamos nosotros los pastores para esto. Pero Dios lo que ocupa es un corazón dispuesto a caminar en su voluntad. Que siempre que vengas, digas, Señor, aquí traigo mi gratitud. ¿Por qué? Porque viene mi esposa conmigo, porque vienen mis hijos, porque estoy sano, porque tengo esperanza en que tú vas a sanar a mi ser querido, porque tengo promesas que me hacen ver más allá de las circunstancias, porque tú estás conmigo. Y cuando venimos a la iglesia y empezamos a escuchar, Dios proveyó, Dios sanó, Dios quitó la amargura, Dios me libertó, los que te oyen dicen, Dios está en este lugar. Y si Dios está aquí, entonces los que estamos aquí tenemos paz y tenemos el gozo de Dios. Y cuando estás en un lugar de paz, de repente llega la gente y dice, ¿qué paz se respira en este lugar? Qué bonito ambiente, la gente dice. Pero podemos decirle, no es la gente, es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Es el Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. A través de la fe de Abraham vendría una nación y de la cual vendría un libertador a la humanidad. Esa humanidad que decidió pecar dentro del plan y el propósito de Dios era restaurar su relación con la humanidad. Pero en el plan individual, Abraham era el instrumento para cumplir el plan de Dios. Cuando Abraham obedece y está dispuesto a ir a sacrificar a su hijo, en Isaac podemos considerar un tipo de Cristo por las siguientes maneras. Isaac era el único hijo verdadero. Cristo
era el Hijo unigénito, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, ¿qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El único camino se llama Jesucristo. Era el unigénito. Y también dice, Isaac fue obediente. Y dice la Escritura, Cristo entregó su vida y fue obediente. Fue tan obediente que fue a la cruz, callado como un cordero al matadero, y se ofreció por ti y por mí. También dice, Isaac tenía plena confianza en su padre. Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Isaac fue ofrecido en el monte Moriah, el mismo monte en el que Cristo fue crucificado. Último, Isaac se levantó del altar porque Dios proveyó. Cristo resucitó de entre los muertos, como dice 1 Corintios 15 del 3 al 4. Esa es la similitud entre Isaac y Jesús. Como dijo, Isaac era el único hijo verdadero, Cristo era el unigénito. Isaac fue obediente, Cristo entregó su vida y fue obediente. Isaac tenía plena confianza en su padre. Cristo dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Isaac fue ofrecido en el monte Moriah, en el mismo monte en que fue Cristo crucificado. Isaac se levantó del altar. Cristo resucitó de entre los muertos. Tal vez tú estés pasando por situaciones difíciles. Algunos hermanos que entran en el cristianismo, el pecado les quitaba el dinero. El pecado destruye sus familias. El pecado los deja solos. El pecado los está volviendo locos. Llegan a las cosas de Dios y porque se está afectando su dinero, ya no ganan como antes. De repente dicen, es que antes podía ir a comer donde sea, es que antes no tenía antojos porque todo lo podía proveer, pero antes estabas muriendo tú y tu familia. Y hoy que estás en Cristo Jesús, Él te está limpiando de todo aquello que hacías que no era correcto. Y te está dando lo espiritual, pero tienes que empezar a apartarte de aquello que te está comprometiendo tu vida y tu familia. Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia y se basa en las promesas de su palabra. A medida que aprendemos a confiar en su carácter, confiamos en sus palabras. Y en su última instancia, si obedecemos por fe y no por obras, para que el plan superior de la gracia de Dios pueda fluir a través de nuestras vidas. Hermanos, la salvación es por fe. La salvación es por fe. Qué bueno que venimos a la iglesia, qué bueno que diezmamos, qué bueno que llevamos almas a Cristo, qué bueno que no faltamos a la congregación, pero si no llevas una vida íntima con Dios, si tu forma de hablar no ha cambiado, si tu comportamiento hacia tus seres queridos no ha cambiado, mi hermano, solamente cambiaste de religión. Pero cuando tu vida crees la promesa de Dios que dice, ahora en Cristo yo te he perdonado, eres una nueva criatura, tú ya no tienes un pasado, ahora eres mi hijo, camina en la voluntad de Dios, muévete del lugar donde no debes de estar, espera en Dios, lo que Él te ha prometido, Dios te lo va a dar, pero tienes que permanecer en obediencia a Dios. Y cuando venga la prueba, recuerda que vivías peor en el pecado y ahora la prueba es para purificarte y para fortalecerte lo que Dios te está dando a ti. Eso es lo que Dios quiere, que nos movamos a un lugar mejor y en ese lugar mejor Dios te va a decir, quiero que avances, por eso te voy a probar. Los problemas en el matrimonio no es para destruir, es para unir. Las pruebas en la etapa escolar no es para reprobarte, es para que avances. Y en la vida personal son para purificarte, mi hermana. Que el desprecio de nadie
te haga sentir menos porque eres hijo de Dios. Que la presunción de alguien que sabe y que tiene no te haga menos porque tú eres hijo de Dios. Y que cuando hables, hables como el que conoce al Rey de la sabiduría, porque la palabra nos da sabiduría. Por eso, cuando conoces al Dios que te ha llamado, no te dices, pobrecito de mí, porque eres hijo de un rey. Y cuando caminas como un hijo del rey, caminas presumiéndolo a él. Cuando mis hijos estaban pequeños, uno de ellos sabía mi carrera. Y cuando los maestros los trataban mal, le decía, le voy a decir a mi papi para que te meta a la cárcel. Porque él sabía quién estaba con él. ¿Sabes tú quién está contigo? ¿Podrías creer que Dios a través de tu fe va a traer transformación a tu vida y a tu familia? Pero tenemos algo bien importante que hacer, padres, jóvenes, transmitir nuestra fe a los que nos rodean. Abraham no le enseñó la fe a Isaac. Isaac no le enseñó la fe a Jacob. Por eso Jacob, cuando tenía problemas, dijo, ay, el Dios de Abraham, mi abuelo, el Dios de Isaac, porque yo no tengo Dios, no me lo enseñaron. El hecho de que traigas a tus hijos a la iglesia no lo convierte en cristianos, aunque estén en la escuelita bíblica. ¿Sabes quién los va a convertir a Cristo? Tu compromiso con Dios, tu testimonio con Dios, y que lo que hagas, digas, Dios está conmigo, y le doy gracias a Dios porque me dio este dinero. Hijos, Dios ha bendecido este hogar. Hijos, cuando vayan a ir a un lugar, consulten a Dios. Y cuando ellos vean que tú dependes de Dios, ellos van a decir, vale la pena depender de Dios. Pero ni Abraham le testificó a Isaac, ni Isaac le testificó a Jacob. Por lo tanto, no habían invocado a Dios. ¿Estás haciendo lo propio con tus hijos? ¿Estás siendo el sacerdote en tu casa para que tu mujer se inspire y diga, yo tengo un hombre que ama a Dios, lo oigo que lee la Biblia, lo oigo que ora, lo oigo que está comprometido en las cosas de Dios? ¿Lo estás haciendo? Mujer, ¿estás siendo la mujer sabia que edifica la casa? ¿O estás llena de celos? ¿O para qué das la iglesia? ¿No ves que tenemos necesidad? ¿O qué tanto quieres ir a la iglesia? Necesitamos saber cómo estamos edificando nuestra fe en Dios. Porque Isaac, no se habla de Isaac en la Biblia. No se habla de Isaac. De Jacob se habla por el broncón que se metió con su hermano. Y ese broncón, dícese problemas, pruebas, obstáculos, lo hicieron que Jacob buscara del Dios que había escuchado de Isaac. Me acuerdo que mi papá decía que Dios le habló. Me acuerdo que mi papá me dijo que escuchó la voz de Dios y lo sacó, pero no inculcó una relación de fe. Y nosotros, mis hermanos, tenemos que testificar a nuestros hijos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, pero no como religión, sino como una relación personal con Él. Hoy estoy caminando porque Él me sacó del problema, me limpió, me formó, y hoy puedo decir, Dios me ha dado una familia, tengo hijos y tengo una relación con Dios y estoy agradecido con ello. Por eso vengo a la iglesia, no vengo para que me den, me ha dado y mucho. En mi corazón y en mi relación con Él. Me ha mantenido sano, ni acomplejado, ni peleando con nadie, sino sirviendo a Dios con libertad. Escribe tu historia con Dios. Escribe tu historia con Dios. Y que el mover de Dios sea en tu vida y que camines creyéndole. Dios no tiene hijos pobres.
Dios no tiene hijos ignorantes. Dios no tiene hijos pobrecitos. Tiene hijos a los que le llama príncipes. Tienen hijos que son sabios. Saben que cuando lees la palabra y la crees, tú le puedes hablar con firmeza a un médico, a un ingeniero, a un abogado, a un presidente, a un gobernador. Y cuando tú estás delante de ellos, tú eres más importante que ellos. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios. Y en todo mi caminar, como cuando andaba en esas campañas, yo le decía, yo soy hijo de Dios, déjeme orar. Había un problema, entonces yo iba y compartía lo que Dios quería que dijera, porque yo sé quién soy. ¿Lo sabes tú? O te da pena, ay, es que es el doctor y no puedo hablar de Dios. Tú eres hijo de Dios. Eres importante, pero tienes que saber dónde estás fundamentado. Que la historia de tu vida comience oyendo la voz de Dios, caminando en su voluntad y sabiendo a dónde vas, que tienes un destino eterno. Amén. Dios quiere encontrarse contigo. Cuando Jacob tuvo el encuentro con Dios, Dios le ordenó 3 cosas. Cámbiate de vestimenta, deja a tus ídolos y purifícate. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Deshazte de aquello que te impida vivir en santidad y no te deshagas de tu esposo, no es el problema, ni de tu mujer, menos de los hijos. Porque por ahí pasa un Facebook donde el pastor dice, traigan sus problemas al altar y Dios le va a hacer, y allá va la mujer llevando a su marido. No. La Biblia dice, desháganse de sus ídolos, de tus celos, de tu envidia, de tu avaricia, de tu inseguridad, de tu idolatría, que piensas que antes están primero que tú. No, purifícate, cambia tu manera de pensar, deja que las promesas de Dios se hagan vida en ti y que tus ropas empiecen, ese trato que tengas con los demás empieza a mostrar pureza, que tu manera de hablar, que tu manera de pensar empiece a transmitir la paz que Dios te ha dado, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló a tu corazón, mi hermano? ¿Cuándo fue la última vez que Dios en tu intimidad te dijo, hijo, vas bien, pero necesito que cambies esto? La fe requiere que salgas de tu área de comodidad. La fe requiere que obedezcas aún sin entender. Y si vas caminando bien, sépate una cosa, la fe va a ser probada en tu vida para saber si estás dependiendo de Dios o estás dependiendo de ti mismo. La fe cambia nuestras vidas, tiene que provocar un cambio. Y ese cambio tiene que ser para mejorar. Mis hermanos, tenemos un Dios que nos ama y desea mantener una relación con nosotros. Y ha mandado su Espíritu Santo para que nos revele su verdad. Y esa verdad nos tiene que dar el sentido espiritual de saber si lo que estamos haciendo le agrada a Dios o no le agrada. Y ese sentido espiritual se llama discernimiento. Señor, lo que estoy hablando edifica. Señor, lo que estoy viendo te honra. Señor, a donde estoy yendo es digno de que yo vaya ahí. Porque hoy yo tengo que empezar a caminar y que la fe en mi vida dé un fruto. Y el fruto que Dios quiere es que tú ames y perdones, que tengas misericordia del que falla, pero que seas firme en no ser alcahuete de nadie. Dícese, no seas participante de los pecados de otros. Dios quiere que tú seas santo. Sal de tu comodidad y deja que el mover de Dios empiece a guiar tu vida en esa fe genuina. Amén.
Escribe una historia de fe y que tu nombre aparezca en el libro de los Hechos. Valentín le creyó a Dios y empezó a tomar decisiones para apartarse de aquello que lo estaba llevando a la perdición. Elizabeth decidió confiar en Dios y meterse con Dios, y su vida fue transformada de tal manera que su familia vinieron a los pies de Cristo. Empieza a escribir una historia con Dios. Muévete, espera y confía en Él. Ese es el mensaje de Dios para tu vida en esta mañana. Camina con firmeza. No te avergüences de creer en Él y testifícalo, porque solamente Él es bueno y digno y cumple sus promesas. Pongámonos de pie.